Automóviles Torregrosa les ofrece este espacio. Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a La Muga. Es tiempo de cruzar esta noche La Muga, conocer y ahondar en más temas desde el punto de vista de la actualidad, de la salud o desde la cultura. Ayer se celebró el Día Internacional contra la Violencia de Género y queremos sin duda abordar este tema. Vamos a hacerlo desde el punto de vista de la atención psicológica que requieren las víctimas. Queremos comprender mejor a esas mujeres que sufren a diario las consecuencias de los malos tratos. Abordaremos este asunto en un programa en el que también tendremos tiempo de mirarnos por dentro desde el punto de vista de la salud. Vamos a conocer qué relación tienen los problemas bucales, los problemas bucodentales con otros males que afectan a nuestro cuerpo, porque sepan que lo que nos pasa en la boca puede tener consecuencias, por ejemplo, en la espalda y también en otros puntos de nuestro organismo. Pero además tendremos tiempo para tratar y trabajar otros temas. Vamos a hablar de cine y vamos a hacerlo con Ivonne Cormenzana, un director vasco que acaba de estrenar Alegría, Tristeza, una película rodada en parte en Pamplona y que aborda una circunstancia vital muy particular. Todo esto a partir de este instante, una noche más, aquí en La Muga. Capacidad para emoción durante la película. Comenzamos ya nuestro tiempo de análisis y reflexión y queremos abordarlo desde el punto de vista de los pasos que todavía hay que dar para combatir la violencia de género, un mal endémico de nuestra sociedad con unas cifras que no dejan a nadie indiferente. Desde que hay registros, desde el año 2003, casi 1000 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas. Este año en España ya se cuentan las víctimas mortales en casi 50 y en nuestra comunidad la violencia de género deja 2 asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en nuestra comunidad. ¿Cuál es el perfil de esas mujeres? ¿Qué proceso pasan? Vamos a abordarlo desde el punto de vista psicológico con una mujer que es todo un nombre propio en la atención a las víctimas de violencia. Ella es Juana Azcárate, psicóloga del Instituto de Psicología Jurídica y Forense. Juana, bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ayer se celebró esa fecha que siempre sirve de referencia a lo largo del año para trabajar, para hablar más si cabe, para ahondar o al menos pararnos a reflexionar de qué está fallando cuando esas cifras no dejan de salpicar de rojo el calendario un día tras otro con historias terribles. ¿Qué estamos haciendo mal o qué nos estamos dejando de hacer? Algo estamos haciendo mal seguro, porque no es que haya cifras alarmantes con toda la información que hay. No es que no haya información, porque hay muchísima información, pero la realidad es que lo que está aumentando en nuestro servicio, lo que vemos es cómo aumenta en gente joven. Gente joven quiere decir que ahora mismo, entre los que atendemos agresores, por ejemplo, el 30% son menores de 30 años. Con lo cual ya no estamos hablando de, es que esto pasaba en la época de mis padres, igual más de mis abuelos, ¿no? Seguimos con esa historia ahí. Y las chicas, si hay 30% de agresores, hay un 30% de víctimas. 30% de víctimas que también se corresponderá a la edad, ¿no? De víctimas, menos de 30 años. Mujeres jóvenes que han nacido en una sociedad que ha visto un cambio, desde luego, en materia de igualdad, que se ha abordado de una manera mucho más multidisciplinar de lo que se hacía hace unas décadas, pero que todavía siguen presentando esas desigualdades que abocan al final en la peor de las realidades, que es esta, ¿no? Sí. Nosotros nos planteamos mucho hasta qué punto todo lo de las nuevas tecnologías, bueno, que está influyendo es cierto, pero hasta qué punto las nuevas tecnologías son una fuente importante de que esto se dé con más asiduidad en gente joven. ¿Por qué? Porque las redes sociales, por ejemplo, son una gran fuente de control. Entonces, los jóvenes tienen acceso
Y es más, los adultos muchas veces no podemos controlar porque, por desgracia, no hemos entrado en esa era y no controlamos las redes sociales. Yo cada vez que hago un curso de reciclaje de redes sociales, las que aprendí el año anterior, ya es que ni una existe. Ya casi no sirve, ¿no? Sí. Ya casi no sirve. ¿Cuál es el trabajo que hacéis desde el Instituto de Psicología Jurídica y Forense? Porque trabajáis con víctimas, pero también con agresores. Muy importante, ¿no? Reconducir esas conductas que muchas veces están marcadas casi en la propia personalidad del individuo, ¿no? Si queremos rescatar a las víctimas, desde luego, o hacemos algo con los agresores o rescatamos a personas concretas, no rescatamos al colectivo, porque ese agresor con el que no se hace nada, la siguiente mujer con la que esté será su siguiente víctima y será su siguiente víctima. Es imprescindible. Y es muy bueno trabajar en los dos lados porque tampoco pierdes la perspectiva. Entonces nos facilita mucho el trabajo, saber que una víctima que puede estar conmigo y un agresor que puede estar con mi compañero, qué información nos da ella, qué información nos da él, para poder ayudarles a ambos. Viene muy bien. ¿Cuál es la radiografía de ambos perfiles? La de la víctima y la del agresor, la de el hombre, generalmente hombre, que infringe esta violencia física, psicológica. Mira, la víctima cuando llega es una mujer que en esos momentos piensa, no es que piense, cree y se lo cree de verdad, que es lo que nos cuesta entender, que no vale para nada, que solo vale si está con ese agresor, que no tiene ninguna autoestima, que le cuesta tomar una decisión, porque cualquier decisión que haya tomado a lo largo de esa relación de pareja ha tenido consecuencias negativas para ella. Si ha dicho A, le ha caído algo. Ya no estamos hablando de partes físicas, que igual eso sí que ha disminuido un poco, pero la parte de desprecios y de humillaciones. Si dice B, también le cae algo, entonces ya no sabe qué decir y para no meter la pata no digo nada. Claro, las ponemos en una situación que cortan la relación, bien por la separación, bien por la denuncia, o intentan cortarla por ahí, y todas estas carencias les va a dificultar mucho el empezar a andar. Es lo primero que hay que trabajar. Toda esta parte de empezar a hacerles ver que son válidas, que ya no son víctimas, que ya vuelven a ser Ana, Araceli, María, Lourdes, me da igual. Muchas veces cuesta entender, como sociedad lo explicabas en tu propia argumentación, cuesta entender cómo esa mujer se siente en ese punto, ¿no? Cómo se ha quedado invalidada absolutamente. A veces cuesta entender que esas mujeres no hayan dado el paso antes, que no hayan roto antes, que no hayan hecho antes algo, pero todo tiene su explicación, ¿no? Hay un montón de procesos psicológicos que están influyendo ahí, pero tenemos que partir que cuando una mujer empieza una relación de pareja, ese chico, en esos momentos, lo que quiere es engancharla, con lo cual va a ser muy seductor. Va a presentar una faceta de él. Hay una mujer que lo definió súper bien, una chica joven de 26 años decía, todo el mundo me decía que no existía el príncipe azul y yo pensé que lo había descubierto, porque durante un año fue un príncipe azul, que me tenía en un altar, que me trataba súper bien, que hacíamos, bueno, la relación idílica que nos gustaría, yo creo, que a cualquiera. Entonces, ellas conocen esa parte. El maltrato no empieza, no te presentan a un día una persona, te da una bofetada y dices, ay, el amor de mi vida. No, el maltrato empieza mucho más suave. Hay un primer mal día, que dicen ellos, en que te puede decir, cállate, pero ¿por qué estás hablando? Es que no entiendes nada delante de los amigos, ¿no? Que te quedas así, pero siempre hay algún amigo que resuelve eso y dice, vamos a hablar de otra cosa. Y entonces luego ella dice, ¿qué ha pasado? Y, perdona, es que he tenido un mal día, perdona, el perdón está, pero es que tú, siempre un pero es que tú. Y ese primer es que tú le entra en el cerebro a la mujer. Algo habré hecho, porque yo conozco la parte del príncipe azul. No las entendemos porque cuando nos llegan tan rotas y la violencia tan alta que no podemos entender que alguien viva ahí. Pero es que esas mujeres conocen esa otra parte del agresor, la que ya han vivido. Entonces, toda la relación, cuando ya empieza el maltrato, lo que van es buscando recuperar ese hombre que ellas saben que existe. Y por eso justifican cosas, por eso van cambiando. Como siempre espero es que tú realmente se acaban creyendo que la culpa de que se comporte así es de ellas, porque en otros ámbitos no se comportan. Entonces, intento cambiar yo para ver qué hago yo mal para que él se comporte así. Entonces entramos en la rueda de la que llegan luego tan destrozadas. La pasada semana, al hilo de esta jornada celebrada el domingo contra la violencia de género, Día Internacional, se celebraron unas jornadas organizadas por delegación del Gobierno en la que se ponía en común los recursos policiales
policiales, los recursos de seguridad, siempre intentando buscar las pautas, ¿no? Y te escuchábamos decir, Juana, que muchas veces esas mujeres les cuesta salir de su propio domicilio porque tienen una manera de tener controlada la situación, en el sentido de que saben en todo momento cuál va a ser un poco el comportamiento del agresor, ¿no? Que es una... El comportamiento, no los tiempos. Los tiempos, bueno, en los que él, cuando también. está, cuando trabaja, cuando no está. Es una manera de ellas saber cuándo están protegidas, ¿no? Es la manera que tienen para disminuir la ansiedad. Es saber que durante el día tengo un montón de horas. Esto lo explicaba muy bien una víctima. La primera vez que yo lo oí es cuando empecé a entender un poquillo en dónde me estaba metiendo, ¿no? Hace ya un montón de años. Y lo explicaba súper bien. Cuando estoy con él, sé que va a trabajar. Entonces sé que de 6 a 2 estoy tranquila, no me va a pasar nada y puedo llevar una vida normal. Luego tengo un rato de apuro al mediodía, luego a las tardes, en este caso coincidía que se iba con los amigos, no sé, o a la huerta, no me acuerdo, y tengo otro rato de tranquilidad. Y luego a la noche, pues bueno, según cómo esté, voy más rápido, lo intento calmar y luego tengo un ratico de descanso. Esta tenía ya una niña. Entonces, ella decía, cuando me intento separar, cuando pongo una denuncia y no vivo con él, no tengo esa información, no sé dónde está. Entonces no me atrevo a salir a la calle. ¿No? No me atrevo. Lo explico yo siempre porque a veces cuando comparamos con otras cosas que sí hemos vivido, todos los que estamos trabajando hemos pasado por alguna oposición o algún examen importante. La ansiedad de la noche anterior, imagínate esa ansiedad que haces el examen y desaparece, tenerla 24 horas del día todos los días. Por eso es tan importante la atención, el trabajo psicológico que hacéis con estas mujeres, que no sé si se está brindando de la manera más oportuna, si existen todos los recursos que serían necesarios, porque se torna un elemento clave, ¿no?, para poder reconducir y ayudar a esas mujeres a romper con esa vida anterior, ¿no? No te pillo. Si todos los recursos, si hay los recursos suficientes para dar esa cobertura a tantas y tantas mujeres que la necesitan. Recursos hay. El tema es que los organicemos un poco bien. Lo que tenemos que plantearnos es que estas mujeres necesitan máxima ayuda al principio y luego las tenemos que ir soltando, tenemos que hacerlas independientes otra vez, porque son capaces de ser mujeres independientes. Entonces, yo creo que a veces estamos con una especie de sobreproteccionismo. Entonces, no, al principio sí necesitan todo, porque se encuentran solas, normalmente con cargas familiares y fuera del mundo laboral. Entonces, la primera atención, la psicológica, que tiene que ser inmediata. No podemos dar citas cada 3 meses porque no conseguiríamos nada. Ellas necesitan la ayuda aquí y ahora y tienen que empezar a volver a ser válidas, a sentirse, que válidas lo son, pero tienen que volver a sentirse válidas. Y eso tiene que ser al principio. Y la inserción en el mundo laboral tiene que ser al principio, para que puedan empezar a ver que ellas solas pueden sacar la familia adelante y los miedos de que sin el agresor no puedo hacer nada desaparezcan. Eso tiene que ser al principio y luego sí que las podemos ir soltando. No es que las podamos, es que tenemos que soltarlas. Si las cosas van bien, las tenemos que soltar para que vuelvan a ser personas independientes. Sobre el papel, en las leyes escrito está que todo está disponible para proteger a las mujeres, pero decíamos al principio que algo falla en este sistema cuando las cifras son las que son y no solo son las víctimas mortales, el peor de los casos, la peor de las realidades, sino el número de mujeres que sufren el maltrato psicológico, el maltrato físico de manera continua. Yo me gustaría que hiciera una definición de los retos que quedan, ¿no? Porque escrito está, pero ¿qué falla para que sigamos en esta situación? Mira, hay una cosa que yo creo que es básica y en algo no lo estamos haciendo bien y es el tema de educación. Y ya no la educación de los colegios, sino la educación en las familias. Hablamos mucho de igualdad y como módulos de igualdad. No, la igualdad tiene que ser desde infantil, en el día a día y en actitudes. No tenemos que formar en igualdad, tienen que ver la igualdad, porque todavía tenemos los agresores que el máximo trabajo es que aprendan a reconocer sus emociones y aprendan a expresarlas, porque si ellos no saben cómo se sienten, no saben cómo gestionar y cómo articular una actuación posterior. Y si los chavales de 25 o 30 años no tienen eso, ¿por qué no lo han aprendido desde pequeños? ¿Por qué seguimos haciendo diferencias en la expresión, por ejemplo, emocional entre chicos y chicas? Diremos lo que digamos, pero ahí algo está, porque es una de las fallas más importantes en los agresores, aparte de la tolerancia a la frustración, que no la tienen. Entonces, yo creo que eso tendría que ser, pero en activo, en actitud, que se viva con normalidad, chico, chica.
Qué sencillo parece y qué difícil resulta. Sí. Juan Azcárate, muchísimas gracias por ayudarnos a reflexionar, por profundizar en esta realidad y gracias por el trabajo que desarrolláis cada día batallando en esta lucha que es de todos. Venga, gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Pues con esta mirada al Día Internacional contra la Violencia de Género hacemos un alto en el camino y tras la publicidad volvemos en La Muga. Con Incalif, las escaleras ya no son un problema. Disfrute de mayor calidad de vida en su hogar gracias a las sillas subescaleras que se adaptan a cualquier tipo de escalera, por estrecha o compleja que sea. Incalif, recuerden, con Incalif Elevación, las escaleras ya no son un problema. No entender puede alejarte de los tuyos. ¿Y si no fuera así? ¿Qué tal ahora? ¿Mejor? Ahí va. ¡Cómo mola! Aún podemos mejorar. Ah, bueno, es genial. ¿Y yo qué? ¡Tú! Un payasete. ¿Ah, sí, eh? Chicos. Mujer, son jóvenes. Hay que entenderles. Centro Navarro de la Audición. Si quieres, volverás a entender. Vamos a volver a La Muga, a hablar de salud. Como siempre, ya saben que dedicamos tiempo en este programa a mirarnos a nosotros mismos, a conocer algunas cosas que pueden ayudarnos a llevar una vida más saludable. Y hoy vamos a plantearnos cómo los problemas bucales pueden afectar a otras partes de nuestro cuerpo. Muchas veces un dolor de espalda puede estar relacionado con nuestra boca. Por eso hemos invitado al doctor José Ignacio Zalba, dentista. Él es el director de la clínica Dental Cap. Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Vera. Decía yo que hay veces que un dolor en la boca o algo que te pasa en la boca que no se refleja con un dolor puede tener ese reflejo en otra parte del cuerpo, ¿no? Sí, mira, ya sabemos que alteraciones de la boca tienen influencia a nivel musculoesquelético. La postura correcta no es es una posición de bajo gasto energético en la que los segmentos de nuestro cuerpo, cabeza, tronco y extremidades están bien colocados. En el momento que alguno de los segmentos se altera, nos va a producir una alteración de todas las cadenas musculares y eso nos va a estresar todo el sistema musculoesquelético y nos va a producir dolores. Dolores que, por ejemplo, tienen muchas veces consecuencias en la espalda, ¿no? Sí, esos dolores se pueden reflejar en cadenas musculares. Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas más fácil, ¿vale? A nosotros nos corresponde tener una masticación unilateral alternante. ¿Eso qué significa? Que tenemos que comer con los dos lados. Mucha gente solo come de un lado, ¿vale? Cuando comemos de un lado, nosotros somos vertebrados simétricos bilaterales, ¿vale? Yo cuando ando con las dos piernas, ando con una pierna, ando con otra pierna, reparto la carga. Si iría solo con una pierna, iría la pata coja y eso iba a estresar toda mi cadena postural del lado derecho o del lado izquierdo y a la larga me podría producir un proceso en la cadera, una escoliosis, un problema que me altere toda la musculatura esquelética. Con la masticación pasa igual, si nosotros masticamos de un lado, toda la musculatura va a tirar hacia ese lado y eso nos va a producir lesiones a nivel cervical e incluso pequeñas escoliosis. Es algo que desconoce mucha gente, ¿no? Sí, bueno, y ya poco a poco en el sector, en el ámbito profesional, lo que son médicos rehabilitadores, fisioterapeutas, osteópatas, ya han tomado conciencia y han entendido que muchos de los problemas son descendentes, vienen de la boca y que los tenemos que tratar interdisciplinarmente. Cuando el problema es leve y es del origen en la boca, lo podemos resolver solo tratando la boca, pero cuando el tratamiento es más complicado ya tenemos que colaborar y tenemos que trabajar. Ahí estamos viendo dos instantáneas que muestran la relación directa, ¿no? De una mala mordida, podríamos decirlo en un lenguaje más coloquial, y lo que es esa escoliosis, ¿no? Vale, sí, mira, ahí estamos viendo, por ejemplo, una mordida cruzada, ¿vale? Nosotros siempre comemos de la mordida cruzada y un poco era lo que te estaba contando antes. Cuando comemos solo de un lado, toda la musculatura tira hacia ese lado y eso nos acaba produciendo en la columna vertebral una curvatura compensatoria que es la escoliosis. Muchas de las escoliosis no son más que un problema que se produce por comer unilateralmente, que es un problema muy frecuente, porque en la sociedad civilizada no tenemos el reflejo de alternancia masticatoria.
¿Por qué? Porque vivimos en un entorno de dieta blanda. Todo está muy cocinadito, todo es muy blandito y eso hace que mastiquemos poco y traguemos mucho. Y al no trabajar no alternamos y eso nos produce desequilibrios. Con la boca no solo comemos, también muchas veces se respira y hay quien respira mal y solo por problemas a lo mejor de otra índole respira con la boca y eso también tiene efectos, consecuencias para nuestro organismo, ¿no? Sí, vamos a ver que a nuestro cuerpo nos corresponde comer por la boca y respirar por la nariz. Nos corresponde una masticación bilateral, como hemos dicho, y una respiración simétrica, ¿vale? En la medida que no hacemos esto adecuadamente y respiramos por la boca, tenemos que detectar un poco cuál es el origen. Si el origen muchas veces está en vías altas o si el origen está en boca. Muchos problemas de boca nos desencadenan respiraciones orales. Por ejemplo, la gente que no tiene un correcto posicionamiento de la mandíbula, un correcto avance de la mandíbula, gente que tiene un poquito la mandíbula más retrasada, eso nos va a retrasar la posición de la lengua y nos va a cerrar las vías aéreas respiratorias atrás, lo que nos va a evitar que esas personas puedan respirar bien. Al respirar por la boca... Ahí vemos esa mala postura, ¿no? Como exactamente. Condiciona. Esto es la típica alteración que vemos muy habitualmente las madres que les dicen a los niños, ponte recto, ponte recto. Son las típicas chepas que todos que vemos muy frecuentemente, porque daos cuenta que tenemos un 75% de respiradores orales. Esta gente, para poder 75. Respirar, luego si quieres te explico un poquito el porqué. Esta gente tiene que adelantar un poquito para corregir y poder respirar, tiene que corregir un poco la posición de su cabeza y eso nos altera todas las cadenas musculares y nos produce cifosis, que son las típicas chepas. Cada centímetro que sacamos nuestra cabeza de nuestro eje, estamos sobrecargando 10 kilos el sistema cervical y la espalda. Cada centímetro. ¿Qué significa? Que ver el WhatsApp son 30 kilos de palanca para nuestras cervicales y nuestra espalda. O sea, cualquier alteración permanente que nos estrese el sistema, al final nos va a producir dolor y daño. Es decir, que la colocación postural, que muchas veces tanto se insiste, es tan determinante, ¿no? La colocación postural es básica, te lo voy a explicar, a ver si te lo consigo explicar de una manera sencilla. Imagínate que yo soy un esqueleto, ¿vale? Si yo estoy bien colocado, tengo unos espacios, ¿vale? Si me tuerzo para un lado, como hemos visto el comer de un lado, ¿vale? Nos tuerce, ¿qué hacemos? Abrimos el espacio de un lado y lo cerramos del otro. Del lado que lo cerramos se están produciendo compresiones, se están produciendo compresiones de órganos, de vasos y de nervios. Estas compresiones crónicas nos van a producir dolor y procesos degenerativos, que en cada persona se reflejarán de diferente manera. Entonces, tener una postura correcta es fundamental para tener una higiene corporal y evitarnos un montón de sintomatología y de dolores a nivel general. ¿Por qué tantos problemas de este tipo? Porque tal vez nos haya faltado esa información, esa corrección un poquito desde la base, desde antes de que se coja el hábito. Te voy a explicar un poquito cuál es el origen del desarrollo psicomotor del niño, porque vas a entender cómo todo empieza desde antes de que nazcamos. Todo empieza en el vientre materno. Vamos a ver que todo el desarrollo psicomotor empieza en la boca, por eso todas las alteraciones de la boca nos van a producir alteraciones en todas las cadenas. Cuando el niño está en el vientre materno, después del latido cardíaco, la primera función que hace es abrir la boca y empezar a tragar y deglutir líquido amniótico. ¿Por qué? Porque tiene que salir al medio externo con esa función madura. El niño sale al medio externo, medio ciego, medio sordo, neurológicamente inmaduro, empieza a respirar, pero esa respiración es inmadura, no madura hasta los 2 años. La única función que tiene madura es la succión y la deglución. Cuando el niño sale tiene que lactar lactancia materna. ¿Por qué? Porque durante el proceso de lactancia materna va a hacer un avance de los maxilares, de mandíbula y maxilar, que van a hacer que avancen. Mucha gente que no ha lactado tiene maxilar y mandíbula retrasada. Como te he dicho antes, al estar todo retrasado, nos cierra las vías atrás y no pueden respirar. Eso serán futuras apneas. Pero además, cuando lactamos, desarrollamos toda la musculatura de la cara, lo que va a hacer es tirar el periósteo, abrir el maxilar, y eso nos va a abrir las vías aéreas respiratorias altas, lo que nos va a permitir poder instalar una buena respiración nasal. Pero el niño cuando lacta, al lactar, nosotros cuando masticamos, no solo masticamos con la musculatura masticatoria, temporales y maseteros, sino que comemos con la estática, con toda la musculatura cervical. Cuando el niño lacta, nos está fortaleciendo toda la musculatura cervical, lo que le va a permitir posicionar su cabeza. Luego posicionará su tronco y luego posicionará sus brazos. Ese es el desarrollo psicomotor del niño. Cuando no lactamos, cuando no instalamos una buena respiración, vamos a desequilibrar todo y esta es una de las
causas más frecuentes que nos encontramos, alteraciones del desarrollo en niños. Que tiene su origen en el mismo origen de la existencia, ¿no? ¿Qué podemos hacer a la vista de todo lo que nos cuenta, a la vista de todo lo que sabemos, como una persona que a lo mejor nos está escuchando, nos está viendo y dice, pues es verdad, yo como de un lado respiro mal o sé que mi postura no es la más adecuada, ¿cómo reconducirlo? Mira, lo primero sería evidentemente poner medidas de prevención que pasan porque la mayoría de lo que somos pasa en el embarazo, en el parto y el primer año de vida. Entonces, si podemos llevar embarazos adecuados, partos naturales y tener una lactancia correcta, eso nos va a ayudar a integrar, a instalar unas buenas funciones que nos van a desarrollar una correcta forma, unas correctas funciones, ¿vale? Si no lo hemos podido hacer por las circunstancias que sea, porque hay circunstancias, pues una cesárea, un parto complicado, no hemos podido dar una lactancia adecuada, lo que tendremos que reevaluar es si hay una alteración de las funciones respiratorias y masticatorias que nos puedan estar alterando la forma. A día de hoy podemos funcionalizar y corregir eso en etapas tempranas, en niños. Y si tampoco lo hemos hecho en las etapas infantiles, hay test musculares que a día de hoy podemos hacer a los pacientes para evaluar si el problema postural que tiene, su origen está en la boca, para poderlo tratar interdisciplinarmente pues, con otros compañeros sanitarios, como médicos rehabilitadores, osteópatas, fisios, que es gente con la que tenemos que colaborar. Interesante, José Ignacio Zalba, la verdad es que es un asunto del que reflexionar, que muchas veces no podemos creer esas conexiones que nuestro cuerpo humano tan concreto y tan sincronizado, ¿verdad?, tiene en todos sus conductos, todos esos hilos que tienen relación y conexión. Muchísimas gracias por habernos ofrecido esta perspectiva y un placer haberle tenido una vez más en nuestro plato de la Muga. Muchas gracias. Bueno, pues como han visto, tiempo para reflexionar sobre nuestra salud, a veces asuntos que desconocemos y que pueden dar lugar a entender algunos de los asuntos o de los males de los que padecen algunas personas. Tiempo ahora para echar un vistazo a lo que está por venir. Ya saben que les hemos hablado mucho en este programa de la gala de los premios Navarra Televisión, que va a celebrarse el 11 de diciembre en el auditorio de Baluarte, con la confirmación ya de nombres propios de la escena musical. Amaya Romero, también nominada a nuestros premios, actuará para todos los asistentes a la gala. No entender puede ensombrecer tu expresión. ¿Y si no fuera así? ¿Qué tal ahora? ¿Mejor? Ahí va. Centro Navarro de la Audición. Si quieres, volverás a entender. La veíamos el pasado mes de mayo en Baluarte junto a Rosalén, improvisando esta canción entre el público. Ya veremos cómo eso queda para el artista, pero el próximo 11 de diciembre Amaya Romero volverá al escenario de Baluarte, esta vez para actuar en la gala de entrega de los premios de Navarra Televisión. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. Unos premios a los que opta en la categoría de valores jóvenes. Terceros premios Navarra Televisión. Hasta la víspera de la gala, hasta el 10 de diciembre, se puede seguir votando. Más de 4.000 personas ya lo han hecho en las 6 categorías en liza. Valores deportivos. Amaya Romero no estará sola en el escenario de Baluarte, también otro de los cantantes con más tirón, Blas Cantó. Y no habrá 2 sin 3 en una gala muy especial. Marta Soto ya sabe también que estará en Baluarte. Ya lo sabes, cuando me pierdo y me contengo, ya lo sabes. Actuaciones, premios, sorpresas y humor con la monologuista de moda en Navarra, Aroa Berrozpe. Buenas noches, Pamplona, ¿qué tal? Poco más de 2 semanas y arranca el espectáculo. ¿Qué tal? Recuerden que pueden seguir votando a nuestros candidatos en las 6 categorías hasta el próximo 6 de diciembre. Abrimos ahora tiempo para hablar de cine y vamos a hacerlo con un nombre propio que nos acompaña en nuestro plató. Tenemos el placer de que esté hoy con nosotros Ivonne Cormenzana, director de cine, que ha vuelto a ponerse al frente de una película después de trabajar como productor en grandes éxitos como Blancanieves, Abracadabra. Bienvenido, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Recientemente has presentado en Pamplona
Pamplona tu última película, Alegría, Tristeza, que se Sí. estrenó en los cines el día 16. Sí, exacto. Imagino que poner en marcha un proyecto en el que se lleva trabajando tanto tiempo es una liberación y también un orgullo, ¿no? Una vez que esto llega a las salas. ¿Cómo lo ha Sí, cogido el público? Pues es el final de un ciclo que lleva muchos años, ¿no? Y al final realmente cuando la estrenas ya es como dejar ahí al hijo que ya se vaya solo, ¿no? A trabajar. Y el público, pues mira, hemos hecho preestrenos. La semana pasada estuvo en el Festival de Sevilla y luego hemos preestrenado en Madrid, en Barcelona y ahora en Pamplona. Y muy emotivo porque mucha gente me está viniendo al acabar la película llorando, emocionada por lo que ha visto, y eso pues a mí me llena de orgullo, ¿no? Porque el objetivo que tenía un poco era emocionar a la gente. Vamos a ver el tráiler para que los espectadores puedan emocionarse con nosotros. Nos deja el coche que llegamos tarde. Bueno, lo dejo por Lola. Muy bien. Por mi niña bonita. Terminad los cereales, ¿eh? Adiós, mamá, te quiero. Y yo a ti, cariño. Marcos lleva más de un año siendo tratado por el psicólogo del Cuerpo de Bomberos de Madrid. Viene con un estrés postraumático que ha derivado en episodios frecuentes de alexitimia. Es un desorden que provoca la incapacidad de reconocer tus propias emociones y las de los demás. A ver, Marcos, que lo que le pasó a Sandra fue horrible y todos la queríamos mucho, pero que tienes que pensar en tu hija. Ya verás cómo papá se va a poner mejor aquí y pronto lo tendremos en casa de vuelta. Vete la rutina con Lola. Con Lola muy bien. Anda, esfuérzate estos días en fijarte en la gente que te cruzas por la calle. Intenta entender cómo se sienten. Mi papá no está loco. Ya lo sé. ¿Cómo te sientes? No, muy bien. ¿Has sentido dolor físico? Eso está muy bien. A veces los mayores también necesitamos que nos cuiden un poco, ¿sabes? En casa está bien. Claro, si estás tú seguro. ¿Papá? Si quieres seguir avanzando, yo estoy aquí. Solo si quieres. Alegría, tristeza, ¿por qué ese título y por qué esta historia? Ivonne, es la manera de volver a encontrarse con uno mismo y volver a conectar con los demás. ¿Por qué decidiste contar esta historia? Pues en realidad el origen viene de querer hablar de las emociones, ¿no? Y inicialmente la película se titulaba Alegría, Tristeza, Miedo, Rabia, que son las cuatro emociones básicas del ser humano. Y quería hacer algo para intentar despertar al espectador y que se emocionara y que sintiera, ¿no? Porque me da la sensación que cada vez estamos más conectados a la tecnología y menos en relación directa con las personas, ¿no? Y que ocultamos todo a través de las pantallas, ¿no? Las emociones. A veces es difícil llegar al espectador con historias que simplemente cuentan vivencias de personas, ¿no? Cuando estamos acostumbrados a tantos efectos, a tanta acción, a tantos impactos, ¿no? Contar una historia limpia que habla del alma, del fondo de las personas, es a veces mucho más desgastante que a lo mejor la mayor superproducción, ¿no? Sí, bueno, son dos mundos diferentes que nosotros desde España tampoco podemos jugar aunque nos gustase, no podríamos hacer nunca una película de estas de acción de 200 millones de dólares, de disparos, vuelos y demás, pero a la vez también es muy difícil, ¿no? Hacer con una pequeña historia, pues hacer sentir a la gente, ¿no? Que a veces te pones a ver una película de acción y acaba y te vas a casa y es como si no hubieras visto nada. ¿En cuántas salas puede verse ahora mismo Alegría, Tristeza? Pues está en 40 y pico salas ahora por España. Aquí en Pamplona están los Golem Yamaguchi, o sea que nada, a invitar a todo el mundo a que vaya. Claro que sí, habrá que profundizar en esta realidad. Alexitimia. Alexitimia es una palabra que nadie conoce porque siempre que hablo del tema pues nadie lo había oído. Simplemente es un trastorno que lo que hace es que la persona a la que le pasa tiene incapacidad para entender y sentir emociones en los demás y en sí mismo.
y en realidad dicen que hay un porcentaje de hasta un 10% de la población que lo padece en diferentes grados, ¿no? Sí, sin saberlo. Típico de pues alguien que tú conoces pues que le dan una buena noticia, le toca la lotería y tampoco se emociona, o tiene algo muy malo que le pasa y tampoco le ves preocupado. Pues este tipo de gente realmente tiene grados de alexitimia. Una película rodada en parte en Pamplona, sí, en agosto del año 17, del año pasado, sí. Por eso decía yo que después de tantos meses de trabajo, ¿no? Sí, porque una película lleva mucho detrás a la espalda. ¿Qué recuerdas de ese rodaje y por qué tantos directores están eligiendo Navarra, Pamplona, nuestra tierra, para convertirla en escenario de cine? Pues el rodaje aquí fue maravilloso. Yo ya tengo experiencia de haber rodado aquí porque como productor pues habíamos rodado previamente ya una película que se llama Rumbos, que hicimos ya hace 3 años, y Abracadabra también de Pablo Berger rodamos aquí una parte. Entonces pues bueno, ya somos como de la casa aquí. Y se está viniendo mucho pues porque también hay una normativa de inversión en cine que en diferentes comunidades autonómicas pues ofrecen unas desgravaciones fiscales, y pues en Navarra ahora coincide que hay un buen apoyo a la industria del cine, ¿no? Y hay muchos productores de Madrid y de Barcelona pues que están desarrollando proyectos en Navarra. Porque se encuentran también esos escenarios, ¿no? Claro, no todo es la parte económica, exacto, que también... están los escenarios, pero también, más allá de los escenarios, también es la facilidad para poder rodar, ¿no? Porque pues, nosotros que rodamos mucho también en Madrid y Barcelona, pues cualquier cosa que pides es muy difícil de conseguir, ¿no? Una localización, aquí todo son facilidades, y la gente en general es más amable que en Barcelona o en Madrid. Colocasteis un croma gigante aquí en Antoniuti, recreando después la Castellana de Madrid. La Castellana de Madrid, sí, que eso desde luego ha habido gente, el otro día en la película que la proyectamos en Madrid me venía y decía, ¿cómo habéis conseguido cerrar la Castellana con todo este tráfico y tal? Y nadie se imagina que eso se ha rodado aquí. Claro, sí. Está muy bien hecho. ¿Qué tiene el mundo de la dirección que no tenga el de la producción o viceversa? Cuando uno toca ambos palos, ¿qué aporta la dirección? ¿Hasta dónde no llega la producción? ¿O qué es lo que más le gusta a Ivonne? Pues lo que más me gusta, supongo que depende de los años. Ahora he vuelto a dirigir porque me apetecía dirigir, ¿no? Creo que es un proceso más artístico que la producción. Y al director normalmente le tratan mejor que al productor, ¿no? El productor, que al final es quien tiene que armar todo el proyecto, conseguir el dinero, que todo funcione y tal. En cuanto sale una cosita pequeña mal, pues es el malo de la película, ¿no? O sea, yo creo que los productores están peor tratados en la industria del cine que los directores. Y al director se le olvida lo económico, el director al final va más a la pasión, al si hay que volver a hacerlo, quiero hacerlo, y el productor es el que dice, a ver, no se puede estirar más. Pero, y son las funciones, ¿eh? El director yo creo que es mejor cuanto menos esté pensando en la producción e intente conseguir su obra, ¿no? Luego el productor pues tiene que equilibrar las dos fuerzas y saber hasta dónde se puede llegar y no, pero es mejor un director que te pida más que un director que te pida menos, que entonces parece como que no esté seguro de dónde quiere llegar, ¿no? ¿Cómo ha sido elegir los actores para esta película, la historia íntima de una realidad desconocida? ¿Por qué te fijas en estos nombres propios de la escena española que has visto en ellos para que puedan contar la verdad de una historia que nos haga sentirla como si fuera real, ¿no? Pues en realidad, mira, para escogerlos fue algo que no sé si lo ha hecho alguien, pero fue un poco extraño porque ya sabía que todos los actores que están en la película obviamente eran buenos, ¿no? Pero buscaba personas, más que actores, que se parecieran a como yo me había imaginado los personajes. Entonces a lo que me dediqué es a mirar vídeos de YouTube de entrevistas de otras películas, no sé, en Buenafuente, en diferentes programas, donde intentara ver cómo era la persona de verdad, más allá del actor y de las películas que yo había visto. Un casting peculiar, ¿no? Podría decirse. Y si me parecía que tenían lo que yo me imaginaba en el personaje, pues entonces iba por ellos, ¿no? Y en el caso de Roberto Álamo, por ejemplo, que tiene un papel muy difícil, ¿no? Porque es un actor, personaje que no puede comunicar las emociones,
pero tienes que sentir empatía por él y te tienes que emocionar con él. Y es un tipo duro en las películas y series que ha hecho, pues la gente lo visualiza como un tipo serio, duro, ¿no? serio Sí. y tal. En cambio, él es muy emotivo y si ves entrevistas y le hablan de su familia y tal, ves que enseguida se emociona con las cosas, ¿no? Y yo buscaba un personaje que previo a ese trastorno que sufre el personaje de la película fuera un tío feliz y luminoso, ¿no? Y emotivo y que se emocionara con las cosas. Y a Roberto lo vi así, por eso también le escogí, ¿no? Deseamos muchísima suerte, Gracias. Ivonne, que siga mucho tiempo en cartelera. Ojalá. Esta alegría, tristeza. Dejaste atrás el miedo y la rabia, ¿verdad? El miedo y la En rabia ese se título. quedaron fuera ya. Alegría, tristeza, que como hemos dicho puede verse aquí en los cines Golem Yamaguchi. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias ha sido a un vosotros. auténtico placer. Gracias. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Pues con el tiempo dedicado al cine y a esta película que acaba de aterrizar en nuestras carteleras desde el pasado 16 de noviembre, despedimos también nuestro programa. Como siempre, volveremos mañana a vernos aquí, cruzando la Muga. Pero antes, la frase del día. Esta vez nos la trae Gabriel García Márquez. Te quiero no por quién eres, sino por quién soy cuando estoy contigo. Buenas noches. Adiós. Automóviles Torregrosa les ha ofrecido este espacio.